para hoy. Nosotros ya hicimos la vez pasada, la clase pasada, hicimos lo que se llama introducción a la química, perdón, a estequiometría de composición. Hoy vamos a seguir con la parte de estequiometría de reacción, que es diferente, ¿sí? Lo que dimos hace 8 días nos va a ayudar a realizar todo lo que podemos, no es sección de, perdón, ahí está. Lo que dimos hace 8 días nos va a ayudar a entender específicamente todos los ejercicios que vamos a hacer hoy. Otra cosa, en la parte de recursos van a encontrar solamente un material de lectura, pero lo que vamos a utilizar hoy es la parte del PPT, que sería el PowerPoint de hace 8 días, en donde tenemos ejercicios que vamos a desarrollar hoy, ¿sí? Vamos a resolver problemas de estequiometría de reacción. Vamos a hacer la identificación del reactivo limitante en exceso y la determinación del producto formado y el producto que quedó sin reaccionar. Aparte de eso, tenemos un apartado más que sería el apartado de rendimiento, que también vamos a dar hoy, ¿sí? Y luego a partir de las 18 horas vamos a tener una tarea de estequiometría de reacción. Ojo con este cuestionario. Solamente van a tener una oportunidad para resolverlo y aparte de eso son largos, por eso tienen 1 hora habilitada. Tienen 10 ejercicios para hacerlo en 1 hora, ¿sí? Bueno, sin un otro preámbulo, vamos a empezar entonces la clase de hoy, ¿sí? Como ustedes les dije, vamos a irnos hasta la presentación en el número 6. Sería en el PowerPoint número 6. ¿Estamos? Quiero que todos descarguen el PowerPoint porque ustedes me van a dar los datos. Este PowerPoint que dice estequiometría parte 2, la que vamos a utilizar, y vamos a irnos hasta el 6, porque nosotros ya dimos clase hasta la vez pasada en la parte de gases. No sé si recordarán. Dimos volumen molar, hicimos 3 ejercicios de volumen molar. Y ahora vamos a irnos a lo que es estequiometría de reacción en ejercicios. ¿Les parece? Hablen, que porque si no hablan no voy a saber si estoy entendiendo o no lo que estoy diciendo. Aquí voy a tratar de descargar. Dale, por favor, descárguenlo, está en la plataforma. Y una vez que tengan descargado, quiero que lo abran porque vamos a hacer ejercicios de ese PowerPoint. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer entonces el ejercicio 1, ¿ok? ¿Ya todos tienen su PowerPoint? Sí, profe. Perfecto, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar. Transmitiendo desde la tablet. Bueno. Ahí está. Bueno, ¿qué dice el ejercicio 1? El ejercicio 1 dice, ¿qué masa de anhídrido carbónico? Estamos hablando del ejercicio que está en el PowerPoint, ¿verdad? Inclusive voy a ver si es que tengo guardado aquí. Creo que yo tenía guardado ese PowerPoint aquí. Entonces, para los que no descargaron todavía, sí. Sería este el ejercicio, ¿sí?
Bueno, no me permite dividir la pantalla, entonces quiero que ustedes nomás ya lean ahí en su apartado de su PowerPoint. El ejercicio dice, ¿qué masa de anhídrido carbónico, ustedes ya saben que es CO2, se formaría de la reacción de 16 gramos de metano y 48 gramos de oxígeno? La reacción ya está abajo, ¿sí? Primera pregunta, ¿qué masa de anhídrido carbónico se formaría en la reacción de 16 gramos de metano y 48 gramos de oxígeno? La fórmula de la reacción sería metano más oxígeno gaseoso me produce dióxido de carbono más agua. Pregunto a la clase, ¿qué tipo de reacción es? Desplazamiento sería. No, otro. Está implicado oxígeno. Cuando está implicado el oxígeno en una reacción, ¿qué tipo de reacción es? De igualación no sería. No, de combustión. Porque lo que se está quemando es un gas, en este caso el gas metano, se está quemando y forma dióxido de carbono y agua en forma de vapor. Es reacción de combustión. Ojo porque estas preguntas básicas salen en el examen. Por ejemplo, ¿qué tipo de reacción es? O de las siguientes opciones, el que representa una reacción de combustión, una reacción de desplazamiento simple es, y te da las opciones. Ojo con eso, sí, es importante que vayan leyendo esa parte. La primera pregunta dice, ¿qué cantidad de anhídrido carbónico se formaría con 16 gramos de metano? Tenemos 16 gramos de metano y tenemos 48 gramos de oxígeno gaseoso, ¿sí? Y nos pregunta, ¿cuánto de anhídrido carbónico se formaría con esos dos? La otra parte, la otra pregunta dice, ¿cuál es la masa del reactivo en exceso que quedará sin reaccionar? Entonces, entre estos dos, entre el metano y el oxígeno, ¿cuál es el que quedó sin reaccionar y qué cantidad? Es lo que nos pregunta, ¿verdad? Primeramente, lo que tenemos que visualizar es si está balanceada la reacción. ¿Cómo es eso? Tengo que ver la cantidad de carbono que hay en ambos miembros, la cantidad de hidrógeno y la cantidad de oxígeno. Vemos que carbono tenemos 1 acá, porque sabemos que acá si no hay ningún número es porque está representado con el número 1. Acá tenemos 1. Entonces, carbono sí está balanceado, ¿sí? Oxígeno, tengo 2 de este lado y acá tengo 2 y acá tengo ¿cuánto? Tengo 1. Tengo 3 de oxígeno entonces. Y acá tengo 4 de hidrógeno y en el otro lado tengo solamente 2. Si yo agrego un 2 frente al agua, estaría teniendo 4 de hidrógeno y oxígeno tengo 2 y 2 por 1, 2, 4. Acá tengo 2, entonces si pongo un 2 enfrente, ahí ya estaría balanceada la reacción. Tenemos 1 de carbono, del otro lado tenemos 1 de carbono. Tenemos 4 de oxígeno y del otro lado también tenemos 4 de oxígeno. 2 aquí y 2 por 1, 2. 4 de oxígeno. Hidrógeno tengo 4 aquí y acá 2 por 2 me da 4. Entonces ya está balanceado la reacción. ¿Ok? Ahora sí ya voy a poder trabajar. La única relación que nosotros tenemos ahora mismo es la cantidad de moles que están reaccionando en esta reacción de combustión. Un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para producir un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Eso es lo que nos está diciendo nuestra reacción, según como alguna vez aprendimos a leer en la parte de reacciones. Entonces, lo que vamos a identificar, porque el ejercicio nos pregunta cuánto de masa de anhídrido carbónico se forma, lo que vamos a ver es estos 16 gramos de metano, cuánto de CO2 nos va a formar. Y luego vamos a verificar estos 48 gramos de oxígeno, cuánto de anhídrido carbónico nos va a formar. Eso es lo que primeramente vamos a hacer porque nos pregunta cuánto es la cantidad máxima de anhídrido carbónico que se va a formar. ¿Ok? Empezamos por el metano. Tenemos 16 gramos de metano. Primeramente lo que quiero hacer es quitar en un cálculo auxiliar
los pesos atómicos, por ejemplo, cálculo auxiliar. Metano. ¿Cuánto pesa el metano? Según el ejercicio, el metano pesa lo siguiente. Tenemos carbono, que en el ejercicio nos dice que pesa 12,01 UMA. Y el hidrógeno pesa 1,01 UMA. ¿Ok? Multiplicado por 1, porque tengo 1 solamente de carbono. Y abajo multiplicamos por 4. ¿Por qué? Porque tenemos 4 de hidrógeno. Entonces, carbono tengo 12,01 UMA. Hidrógeno tengo 4 por 1,04 me sale 4,041. Sumado me estaría dando 16,05 UMA. Esto es peso atómico. ¿Ok? Pasando esto a peso molecular sería 16,0105, digo bien, gramos por mol. Ese sería el peso molecular del metano, ¿sí? Entonces ya tenemos ya cuánto pesa el metano. También la voy a aprovechar y ya voy a quitar el peso atómico del CO2. Continúa acá mi cálculo auxiliar 2. Acá sería el cálculo auxiliar 2. CO2. Tengo carbono y oxígeno. Carbono pesa 12,01 UMA. Multiplicado por 1 porque tengo 1 en la fórmula. Oxígeno pesa 16 UMA según el ejercicio. Multiplicado por 2 porque tengo 2, ¿sí? Acá me sale otra vez 12,01 UMA. Y en el otro me sale 32 UMA, ¿sí? 32 UMA me estaría saliendo en el otro cálculo, ¿verdad? Después me voy junto a ustedes. ¿Puedo salir? ¿Van a salir ustedes? No, vale, después me junto a ustedes. Estoy en la casa ajena, perdón. Sumado acá, me daría 16 por 2 me da 32. Sumado a ese 12,01, ¿sería cuánto? Sería, si no me equivoco, 44,01 UMA. Ese sería nuestro peso atómico de nuestro CO2. Pasando esto a, ¿cómo les diría? Pasando esto a peso molecular, sería 44,01 gramos por mol, ¿sí? Entonces, ese sería el peso atómico, digo, el peso molecular de mi CO2. Ya tengo el peso molecular de CO2 y el peso molecular de metano. Pero ¿para qué yo hallo esto? Les diré, ¿para qué? Esto era cálculo auxiliar. Ahora nos vamos a ir a nuestro ejercicio. Nosotros ahora vamos a determinar estos 16 gramos de metano, cuánto me formó de CO2, ¿sí? Entonces empezamos ahí. 16 gramos de metano vamos a hacer nuevamente por factor de conversión. La relación que existe en esta reacción entre el metano, el oxígeno gaseoso y el CO2 son los números de moles. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para hacer esta parte que lo llamaremos estequiometría de reacción. Entonces, un mol de metano, ¿cuánto pesa? Recién determinamos, era 16,05. Entonces, un mol de metano pesa 16,05 gramos de metano, ¿sí? Y ahora vemos lo siguiente. Vemos que un mol... Pueden apagar su micrófono, por favor. Un mol de metano me generó un mol de CO2. Entonces, desde ese lado me voy a agarrar para hacer esa parte del ejercicio de estequiometría de reacción. Entonces, un mol de metano me produjo un mol de CO2. Como me pide cuál es la cantidad máxima y me pide en masa, entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Determinamos que un mol de CO2, ¿cuánto pesa? Acá ya hallamos. Pesa 44,01 gramos de CO2. Y ahí ya tenemos directamente la masa que nos creó estos 16 gramos de metano. Entonces vamos a armar nuestra estequiometría de reacción, estequiometría de nuestro factor de conversión, digo bien. Y vamos a hacer las simplificaciones. Gramos de metano simplificamos con gramos de metano, mol de metano con mol de metano, mol de CO2 con mol de CO2, y me queda gramos de CO2.
qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio, porque si vuelven a leer el PowerPoint, específicamente, ¿qué masa de anhídrido carbónico se formaría a partir de la reacción de 16 gramos de metano y 48 gramos de oxígeno? Lo que vamos a hacer ahora es determinar estos 16 gramos de metano, cuántos gramos de CO2 nos estaría formando. Metiendo la calculadora me pueden ayudar porque no traje mi calculadora. Podrían hacer 16 por 44,01 dividido 16,05. ¿Cuánto sale? Por favor. ¿Cuánto sale? $43,87. 43,87 gramos de CO2. ¿Qué significa? Que 16 gramos de metano me generó 43,87 gramos de CO2. O sea, la cantidad es esa. ¿Estamos? Un ratito voy a conectar mi teléfono para cargar y ya vuelven ustedes. 5 segundos voy a dejarles. 5. El cargador tipo C. ¿Cómo se llama? Aparte del iPhone. No traje para eso. Bueno, esto no tiene que ver. Pues se me ha terminado la batería. En fin. Bueno. Entonces lo que determinamos ahora fueron los 16 gramos de metano. ¿Cuánto de CO2 me va a formar? Ahora lo que vamos a hacer es determinar estos 48 gramos de oxígeno gaseoso, ¿cuánto de CO2 nos va a formar? Entonces volvemos a hacer lo mismo, la estequiometría de reacción. Termina me voy a junto a ustedes. 48 gramos de oxígeno gaseoso por 1 mol de oxígeno gaseoso, ¿cuánto va a pesar? Estamos hablando de oxígeno gaseoso. Entonces, oxígeno pesa 16. Por ende, oxígeno gaseoso va a pesar ¿cuánto? 32. 32 gramos de oxígeno gaseoso. Vamos a la estequiometría. Nos fijamos que 2 moles de oxígeno gaseoso me generaron también 1 mol de CO2. Entonces, 2 moles de oxígeno gaseoso me generaron 1 mol de CO2. Y por último, sabemos que 1 mol de anhídrido carbónico pesa 44,01 gramos de anhídrido carbónico. Entonces lo que tenemos ahí es lo siguiente. Que tenemos armado la estequiometría que nos ayudaría a ir simplificando para tener el resultado que deseamos. Gramos de oxígeno gaseoso simplificamos con gramos de oxígeno gaseoso, mol de oxígeno gaseoso con mol de oxígeno gaseoso, mol de anhídrido carbónico con mol de anhídrido carbónico y me quedaría gramos de anhídrido carbónico que estoy buscando. ¿Me podrías ayudar, por favor, vos que tenés calculadora, a decirme cuánto sería? 48 por 44,01 dividido 32 por 2. Cuando hagas dividido, sería dividido, paréntesis, 32 por 2. ¿Cuánto me sale? ¿No hay más cerveza? No. Yo no voy a mi suelo por los dos. ¿Ya voy a estar? ¿Eh? Ya vete, go. ¿Sí? Bueno, termina de comer. ¿Cuánto sale? 45. No. 33,0. 33,0. 33,0 gramos de CO2. En síntesis, 48 gramos de oxígeno gaseoso me generó 33 gramos de CO2.
mientras que 16 gramos de metano me genera 43,87, o sea, me genera mayor cantidad. Entonces, nosotros tenemos disponible 16 gramos de metano y tenemos disponible 48 gramos de oxígeno. Como máximo, solamente se puede crear lo siguiente, 33 gramos de CO2. ¿Por qué? Porque 48 gramos de oxígeno gaseoso ya se consume por completo y me genera como máximo 33 gramos de CO2. En respuesta, entonces, pregunto a la clase, ¿cuánto de CO2 es la cantidad máxima que se puede formar con 16 gramos de metano y 48 gramos de oxígeno gaseoso? ¿Cuál es la cantidad máxima que se puede formar? 43,87. No, che, papá. Ese es cuando tenemos 16 gramos de metano. Pero fíjate que con 48 gramos de oxígeno gaseoso, esto es lo máximo que se puede formar. 33. Sí, significa que esto es lo máximo que se puede formar porque ya se consume todo mi oxígeno. Entonces, la máxima cantidad, sí, la máxima cantidad que se puede formar es la menor porque se consume todo. ¿Recuerdan los tipos de reactivos que vimos? Reactivo en exceso y reactivo limitante. Reactivo limitante es aquel que genera la cantidad de producto que se va a formar. El producto puede ser CO2. Entonces, como los 48 gramos de oxígeno gaseoso ya se consumieron todo y formó como máximo 33 gramos de CO2, entonces el reactivo limitante, ¿quién es? ¿El oxígeno o el metano? El oxígeno. Entonces, el reactivo limitante es el oxígeno gaseoso. Perfecto. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la cantidad máxima de sal que se puede formar? Perdón, no es sal, en este caso es gas, CO2. ¿Cuál es la cantidad máxima que se puede formar de producto? $33,0 gramos. Gracias. 33,0 gramos de CO2 es lo máximo que se puede formar. Entonces ya respondimos la primera parte, que decía cuál es la cantidad máxima de anhídrido carbónico que se puede formar. 33 gramos a partir de 48 gramos de oxígeno y 16 gramos de metano. La segunda pregunta del mismo ejercicio dice, ¿cuál es la masa del reactivo en exceso que quedará sin reaccionar? Dice, en síntesis. ¿Cuál es lo máximo que se va a formar cuál es lo máximo que va a reaccionar del reactivo limitante, del reactivo en exceso? Si el reactivo limitante es el oxígeno, entonces el metano, ¿quién es? El metano es el reactivo en exceso. Y de estos 16 gramos, lo que vamos a ver es cuántos fueron los que reaccionaron con 48 gramos de oxígeno. Entonces vamos a partir de ahí, vamos a partir siempre del reactivo limitante. 48 gramos de oxígeno gaseoso por 1 mol de oxígeno gaseoso pesaba 32 gramos de oxígeno gaseoso si nos fijamos en la reacción, 2 moles de oxígeno reaccionan con 1 mol de metano. Entonces, 2 moles de oxígeno gaseoso reaccionan con 1 mol de metano. Y por último, 1 mol de metano, ¿cuánto pesaba? Pesaba 16,05 gramos de metano. Ahí nosotros ya armamos nuestro factor de conversión, ¿sí? Vamos a simplificar y vamos a tener la respuesta entonces. Acá. Y acá. Gramos de oxígeno gaseoso simplificamos con gramos de oxígeno gaseoso, mol de oxígeno gaseoso con mol de oxígeno gaseoso, mol de metano con mol de metano y me queda gramos de metano. ¿Por qué? Porque lo que voy a saber ahora es con estos 48 gramos de oxígeno gaseoso, ¿cuánto reaccionó del metano? ¿Ok? Entonces, 48 por 16,05 dividido 32 por 2, ¿cuánto me sale? El que tiene calculadora, si me puede ayudar. No traje mi calculadora. Desastre, Marito. 48,15. Acá se plaguean porque estoy trabajando en feriado. ¿Y no? ¿48 cuánto? 15. ¿Cuánto te sale?
48,15. No puede ser que te salga 48 si vos tenés 16 gramos de metano nomás. Sería 48 por 16,05 dividido, paréntesis 32 por 2. No te puede salir más si vos tenés 16 nomás. 12,03 dice Mariana en el chat. 12,03 gramos de metano. ¿Qué significa? Significa que con 48 gramos de oxígeno gaseoso solamente reacciona 12,03 gramos de metano. Entonces, ese es lo que reaccionó con el reactivo limitante. Entonces, reactivo en exceso sería, ¿cuánto tenemos disponible según el ejercicio? Según el ejercicio tenemos 16 gramos de metano. Entonces, 16 gramos de metano menos lo que reaccionó, que era 12,03 gramos de metano. ¿Cuánto me da? A ver si puedo resolver. 16 menos 12,03 me da 3,97 gramos. Esto es lo que sobró. Entonces, si esto es lo que sobró, es el reactivo en exceso que quedó sin reaccionar. ¿Se entiende esa parte? Pacha. O sea, que ella no me ve. Ella solamente ve lo que sabe. Sí. ¿Se entendió el ejercicio? Profe, ¿podés volver a explicar? Viste que estos 16 gramos de metano es lo que nosotros nos está dando el ejercicio. Lo que tenemos de 16 gramos de metano que reacciona con 48 gramos de oxígeno. Lo que nosotros hicimos fue determinar con estos 48 gramos de oxígeno gaseoso cuánto de ese metano fue lo que se consumió. Lo que se consumió solamente fueron 12,03, pero nosotros tenemos disponible 16. La diferencia entre ambos nos va a dar el reactivo en exceso que quedó sin reaccionar. Entonces, 3,97 gramos de metano fue lo que sobró después de que se consumió. Es como si fuese que nosotros tenemos un recipiente y metemos 48 gramos de oxígeno gaseoso y metemos 16 gramos de metano. Reacciona y nos da un producto. ¿Quién era el producto? Era CO2 y era vapor de agua. Determinamos que se formaba 33 gramos de CO2 y ponele que quedó en exceso acá, quedó un exceso que no reaccionó, y ese exceso que no reaccionó es 3,97 gramos de metano, es lo que sobró, porque una vez que se formó el CO2, quitamos el CO2 formado, quitamos vapor de agua formada y queda en el recipiente los 3,97 gramos de metano que quedaron sin reaccionar, porque solamente necesitamos 12,03 gramos de metano para que reaccionen con 48 gramos de oxígeno gaseoso. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. ¿Todos entendieron? Sí, profe. Todos. Porque ejercicios similares van a encontrar en el cuestionario, Gina. ¿Se entendió? Me supongo que sí. Dos lo que me dijeron que sí. Hace demasiado calor y acá hay una pileta que me está pegando. ¿Dónde está el ventilador? Ah, está mío. Sí, porque estoy usando tu enchufe. Ese que no me trataba bien. Segundo ejercicio, tema 2. ¿Puedo pasar ya al tema 2, verdad? ¿Me confirman eso, porfa? Sí, profe. Sí, profe, confirmó. Perfecto. Tema 2 entonces. ¿Qué dice el tema 2? ¿Cuál es la máxima cantidad de la sal que se podrá obtener a partir de la reacción de 7 gramos de yoduro cobáltico y 4 gramos de bromo gaseoso? Cuando me dice bromo, me dice cloro a secas, estamos hablando de cloro gaseoso o bromo gaseoso. Y sabemos que los halógenos en estado natural están en forma diatómica, ¿ok? El ejercicio dice yoduro cobáltico más bromo gaseoso
me produce bromuro cobáltico más yodo gaseoso. Pregunta a la clase, ¿qué tipo de reacción este es? ¿Y Jimmy? ¿Y vos? ¿Vas viendo tu año? Igual. ¿Qué tipo de reacción es? Chicos, ¿qué tipo de reacción es? Se nota que están estudiando química. ¿Me pueden decir qué tipo de reacción es? Recién tu compañero dijo, hace rato cuando le pregunté este tema de reacción de combustión, me dijo él una reacción. ¿Y esas reacciones? ¿Cuáles? Desplazamiento. Desplazamiento. ¿Por qué? Porque el yodo es desplazado por el bromo, ya que el bromo es más electronegativo, quedándose el bromo con el cobalto y el yodo libre. Entonces es reacción de desplazamiento. Perfecto. Seguimos. El ejercicio decía que teníamos, ¿cuánto? Teníamos 7 gramos de yoduro cobáltico y 4 gramos de bromo gaseoso. ¿Ok? Y me pregunta, ¿cuál es la cantidad máxima de la sal que se va a formar? En este caso la sal sería bromuro cobáltico. Hasta ahí todo bien. Pero después me pregunto, ¿cuál es la masa de reactivo en exceso que quedará sin reaccionar? Pregunta. Entonces es lo mismo que tenemos acá arriba, pero transferido en otro ejercicio. ¿Ok? Para hacer rápido las cosas, vamos a hacer los cálculos auxiliares correspondientes para ir acelerando el ejercicio. Primeramente, yoduro cobáltico, ¿cuánto pesa? Cobalto, yodo. Cobalto pesa 58,93 UMA. Yodo pesa 126,9. Por, en la fórmula de yodo cobáltico tengo 1 de cobalto y tengo 3 de yodo. Entonces, tengo 58,93 por un lado, más 126,9 multiplicado por 3 me da 380,7. Sumado a los 58,93 me da 439,63 UMA. Esto sería su peso atómico. Si lo paso a peso molecular, sería 439,63 gramos por mol. Luego tenemos al bromo gaseoso. El bromo gaseoso sería bromo 2 veces. 2 por, el bromo pesa, según nuestro ejercicio, 79,9. Entonces, 2 por 79,9 me da 159,8 UMA. Pasando a peso molecular sería 159,8 gramos por mol. Ahí ya tenemos el peso molecular del bromo gaseoso. Por último, bromuro cobáltico. Tenemos cobalto y bromo. Cobalto tenemos uno que pesa 58,93 y bromo pesa 79,9, pero multiplicaremos por 3 porque en la fórmula tenemos 3. Entonces, esto me da 58,93 más 79,9 multiplicado por 3 me da 239,7. Sumado 58,93 me da 298,63 UMA. Pero pasando a peso molecular sería 298,63 gramos por mol. ¿Ok? Ya tenemos entonces el peso molecular del yoduro cobáltico, del bromo gaseoso y del bromuro cobáltico. ¿Por qué es importante hacer todo esto? Porque estamos haciendo factor de conversión y en algún momento dado nos va a pedir sí o sí el peso de los mismos. ¿Estamos? Lo que vamos a determinar primeramente es lo siguiente. Está balanceada la reacción. Tenemos cobalto 1, perfecto. Tenemos bromo 2 y aquí tenemos bromo 3.
Acá tenemos iodo 3 y acá tenemos iodo 2. Generalmente cuando es así, lo importante sería hacer lo siguiente. Como acá tengo un 3, entonces pongo un 3 aquí para que lo vaya balanceándose. Y acá tengo un 2 y acá tengo un 3, entonces pongo un 3 acá enfrente. Por otra parte, nuestro cobalto es afectado y nuestro yodo también. Si pongo un 2 aquí y un 2 aquí, ya estaría balanceada la reacción. Vamos a hacer la verificación. Primero voy a borrar las flechitas que hice y verificamos. Fíjense, cobalto tengo 2, cobalto tengo 2. Ese 2 que está ahí lo multiplica y eleva su número. Yodo tengo 2 por 3, 6, 2 por 3, 6, y acá tengo 3 por 2, 6. Balanceadísimo. Y por último, bromo. Bromo tengo 2 por 3 me da 6, y acá este 2 por 3 también me da 6. Está totalmente balanceada la reacción. ¿Ok? Bueno, ya balanceamos la reacción y ahora lo que nos decía el ejercicio. ¿Qué cantidad de sal, en este caso, quién es nuestra sal? Esta es la sal. ¿Ok? Esta es la sal. Entonces, me pregunta, con 7 gramos de yoduro cobáltico, ¿cuánto se formaría de bromuro cobáltico? En síntesis, con 7 gramos de yoduro cobáltico, ¿cuánto me va a formar de la sal? Y luego lo que vamos a hallar es, con 4 gramos de bromo gaseoso, ¿cuánto de la sal se va a formar? ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Primeramente, vamos con el yoduro cobáltico. 7 gramos de yoduro cobáltico es lo que yo tengo. Por 1 mol de yoduro cobáltico, ¿cuánto pesa? Ya determinamos ya, 439,63 gramos de yoduro cobáltico. Vemos en la fórmula que 2 moles de yoduro cobáltico me generaron 2 moles de bromuro cobáltico. Entonces, 2 mol de yoduro cobáltico me generaron 2 moles de bromuro cobáltico. Y por último, 1 mol de bromuro cobáltico, ¿cuánto pesa? Pesa 298,63 gramos de bromuro cobáltico. Entonces hacemos nuestro factor de conversión y dividimos. Gramos de yoduro cobáltico, simplificamos con gramos de yoduro cobáltico, mol de yoduro cobáltico con mol de yoduro cobáltico, mol de bromuro cobáltico con mol de bromuro cobáltico, y me queda gramo de yoduro cobáltico. Me puede ayudar la persona que tiene calculadora, sería 7 por 2 por 298,63 dividido, inclusive este 2 simplificamos con este 2. Sería directamente 7 por 298,63 dividido 439,63. ¿Cuánto me sale eso? Mamá Pico está ahí también. ¿Dónde? 4,75. 4,75 gramos de bromuro cobáltico. O sea, $7 gramos de yoduro cobáltico me generó 475 o 4,75 gramos de bromuro cobáltico. Perfecto. Ahora vamos a determinar 4 gramos de bromo gaseoso. ¿Cuánto de la sal me formó? Entonces, tenemos 4 gramos de bromo gaseoso por 1 mol de bromo gaseoso. ¿Cuánto pesa? 159,8 dijimos. 159,8 gramos de bromo gaseoso. Si nos fijamos en la reacción, 3 moles de bromo gaseoso me generaron 2 moles de la sal. Entonces, 3 moles de bromo gaseoso me generó 2 moles de bromuro cobáltico. Y por último, 1 mol de bromuro cobáltico pesaba
298,63. 298,63 gramos de bromuro cobáltico. Entonces, armamos nuestro factor de conversión, simplificamos unidades de medida, bromo gaseoso, gramos de bromo gaseoso, simplificamos con bromos de gramos gaseoso, digo bien, mol de bromo gaseoso con mol de bromo gaseoso, mol de yoduro cobáltico con mol de bromuro cobáltico, y me queda gramos de bromuro cobáltico. El que tiene calculadora me puede hacer 4 por 2 por 298,63 dividido paréntesis 159,8 por 3, ¿cuánto me sale? $44,82. No puede ser que te salga tan grande. Hace de nuevo, y cuando vas a meter los de abajo, mete con paréntesis. Y sería 4 por 2 por 298,63. Es igual. Dividido, abro paréntesis, 159,8 por 3. En ese rango nomás también tiene que salir, tiene 4,90. Algo tiene que salir. 4,9. 4,98. Perfecto. 4,98 gramos de bromuro cobáltico. O sea, era color verde. 4 gramos de bromo gaseoso me genera 4,98 gramos de bromuro cobáltico. Pregunto a la clase, ¿cuál es la cantidad máxima que se puede formar de la sal entonces? Porque pregunta, ¿cuál es la máxima cantidad de sal que podrá obtenerse a partir de una reacción de 7 gramos de yoduro cobáltico con 4 gramos de bromo gaseoso? ¿Cuál es la cantidad máxima que se puede formar? A ver si alguien responde. No les escucho, chicos. $4,98. No. 4,98 se forma con 4 gramos de bromo gaseoso. Pero con 7 gramos de yoduro cobáltico máxima se me forma 4,75, o sea, es menor. Entonces, la máxima cantidad de la sal que puede formarse entre estos dos reactivos es esto nomás. ¿Por qué? Porque ya se me consume todo ya mis 7 gramos de yoduro cobáltico. En síntesis, como máximo se forma 4,75 gramos de bromuro cobáltico. En síntesis, ¿quién es el reactivo limitante? ¿El yoduro cobáltico o el bromo gaseoso? Yoduro cobáltico. Sí, porque me generó como máximo 4,75. El que es la menor cantidad formada, eso es lo máximo que se puede formar. Y el responsable que formó la menor cantidad es el reactivo limitante. Por eso el reactivo limitante es el yoduro cobáltico. Entonces, reactivo limitante es el yoduro cobáltico. Ya determinamos el reactivo limitante. La parte B que dice el exceso, entonces el reactivo en exceso son estos 4 gramos de CO2, de bromo gaseoso. Lo que vamos a determinar ahora con 7 gramos de yoduro cobáltico, ¿cuánto reaccionó de esos 4 gramos de bromo gaseoso? Partimos entonces de ahí, ¿sí? Tenemos 7 gramos de yoduro cobáltico por 1 mol de yoduro cobáltico pesa 439,63 gramos de yoduro cobáltico.
por. Y nos vamos a la estequiometría otra vez. Vemos que 2 moles de yoduro cobáltico reaccionan con 3 moles de bromo gaseoso. Entonces, 2 moles de yoduro cobáltico reaccionaron con 3 moles de bromo gaseoso. Y por último, 1 mol de bromo gaseoso pesa 159,8. 159,8 gramos de bromo gaseoso. Armamos nuestro factor de conversión y ahí el compañero me va a indicar cuánto sale. Gramos de yoduro cobáltico simplificamos con gramos de yoduro cobáltico, mol de yoduro cobáltico con mol de yoduro cobáltico, mol de bromo gaseoso con mol de bromo gaseoso y me queda gramos de bromo gaseoso. Después, 7 por 3 por 159,8 dividido paréntesis 439,63 por 2, ¿cuánto me da? Anika tu página de hoy. Anika tu página de hoy. Saran, Villa está haciendo nada, ¿verdad? Saran, Villa está haciendo nada. 3,81. 3,81 81. gramos de bromo gaseoso. O sea, de esos 4 gramos que teníamos de bromo gaseoso, con 7 gramos de yoduro cobáltico reaccionó solamente 3,81. En síntesis, el reactivo en exceso sería entonces los 4 gramos de bromo gaseoso que tengo disponible menos lo que reaccionó, que fue 3,81 gramos de bromo gaseoso. Entonces, 4 menos 3,81, ¿cuánto me sale? Me sale 0,19 gramos de bromo gaseoso. Y este es el reactivo que quedó sin reaccionar. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto, ¿todos entendieron? Sí, profe. Perfecto. Vamos, el ejercicio 3 les voy a dejar también porque es tarea, deja como tarea porque es lo mismo también, ¿sí? Solo que es, igual vamos a hacer más tarde. Ahora son las 5, vamos a tener un receso de 5 minutos. A la vuelta hacemos 3 y 4 y por último vamos a hacer el de rendimiento que es un poquito más largo, ¿sí? Tenemos un pequeño receso de 5 minutos y volvemos.
Buenas, volvemos. ¿Están ahí? Sí, profesor. Perfecto. Hablen que gente, porque si ustedes no hablan es como si fuera que estoy acá trabajando solo. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Siguiendo nuestro PowerPoint siempre, ¿verdad? Es muy chistoso esto que les voy a mostrar en el PowerPoint, porque es una cáscara de banana nada más en el ejercicio. El ejercicio sería el ejercicio número 3. Dice primeramente, ¿cuántos gramos? No, ahí está mal escrito, perdón. Dice, cuando un gramo de hierro reacciona con un gramo de azufre, se producen 1,57 gramos de sulfuro de hierro, quedando azufre sin reaccionar. Si se hace reaccionar 1,31 gramos de hierro con 0,63 gramos de azufre, ¿quién quedará en exceso? ¿Qué cantidad de sulfuro de hierro se formará? Bueno, como no especifica la reacción, entonces asumimos lo siguiente. Azufre más hierro me produce sulfuro ferroso, dice. Y el sulfuro ferroso sería el hierro con valencia 2 y el azufre con valencia -2, sulfuro ferroso. ¿Ok? Entonces, tenemos azufre más hierro me produce sulfuro ferroso. ¿Ok? Bueno, tenemos 1,31 gramos de hierro y tenemos 0,63 gramos de azufre. Se dan cuenta que la primera parte es solamente un distractor porque no se va a utilizar. La segunda parte es la que se utiliza. ¿Ok? Primero pregunta, ¿quién quedará en exceso? Y segundo me pregunta, ¿qué cantidad de sulfuro ferroso se formará? Ok, entonces, asumiendo esto, hacemos el ejercicio. Tenemos 0,63 gramos de azufre por un mol de azufre pesa 32 gramos de azufre por un mol de azufre me generó un mol de sulfuro ferroso. Y por último, un mol de sulfuro ferroso, ¿cuánto pesa? El ejercicio no me da datos, entonces, tabla periódica, hierro yo sé que pesa 56 y azufre pesa 32. Sumado me da 88 gramos por mol. Entonces, un mol de sulfuro ferroso pesa 88 gramos de sulfuro ferroso. Entonces, armamos nuestro factor de conversión, simplificamos, sería gramos de azufre con gramos de azufre, mol de azufre con mol de azufre, mol de sulfuro ferroso con mol de sulfuro ferroso, y me queda gramos de sulfuro ferroso. Metiendo en la calculadora, ¿cuánto me da? 0,63 gramos de azufre por 88 dividido 32, ¿cuánto me da? El que tiene calculadora, si me puede ayudar. Nadie lo trajo calculadora a la clase hoy. Para la próxima clase, por favor, calculadora, tabla periódica a mano, para que podamos hacer los cálculos. 1,73 me dice Mariana Fleitas. Entonces, 1,73 gramos de sulfuro ferroso. Vamos a ver 1,31 gramos de hierro, ¿cuánto me da? Un mol de hierro pesa 56 gramos de hierro por un mol de hierro me da un mol de sulfuro ferroso y un mol
de sulfuro ferroso pesa 88 gramos de sulfuro ferroso. ¿Me puedes ayudar otra vez, por favor, Mariana? ¿Cuánto me sale esto? Simplificamos gramos de hierro con gramo de hierro, mol de hierro con mol de hierro, mol de sulfuro de hierro con mol de sulfuro de hierro. ¿Cuánto me da esto? Mariana, por favor. 2,05. 2,05 gramos de sulfuro ferroso. Entonces, ¿cuál es la cantidad máxima de sulfuro ferroso que se puede formar? ¿1,73? 1,73 es lo máximo que se puede formar, ¿sí? Entonces, mi reactivo limitante es el azufre, o sea, 0,63 gramos de azufre. Entonces, este es el reactivo limitante. Y mi hierro es mi reactivo en exceso. Entonces, la primera pregunta decía, ¿quién quedará en exceso? Entonces, la pregunta A, en exceso quedará el hierro. Ojo, no me dice qué cantidad, me dice quién quedará en exceso. Entonces, solamente se responde, no me dice qué cantidad. La parte B me dice, ¿qué cantidad de sulfuro de hierro se formará? Se formará como máximo 1,73 gramos de sulfuro ferroso. Y ahí ya terminamos el ejercicio, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, el ejercicio 4 les doy como tarea, es las mismas cosas, es hacer lo mismo nada más, ¿sí? Pasemos al ejercicio 5 y 6, que es lo importante de la fecha. ¿Por qué? Porque tendremos algo nuevo, algo interesante que va a ir directamente repercutiendo sobre esto que es rendimiento, ¿sí? Justamente hablamos con los profesores del cursillo de química y me preguntaron a mí si vamos a dar rendimiento. Yo doy rendimiento siempre porque es parte de estiquiometría. Entonces, sí o sí, rendimiento nos va a servir. El ejercicio 5 dice, el titanio se obtiene por una reacción de desplazamiento simple entre el cloruro de titanio 4 y magnesio. Tenemos cloruro de titanio 4 más magnesio. Me produce, como me dice el titanio, entonces obtenemos titanio solo. Y magnesio más cloro me da cloruro de magnesio. Sabemos que el magnesio su valencia es 2, entonces sería MgCl2. ¿Qué tipo de reacción este es? ¿Descomposición sería? No, che, papá, para que sea descomposición tiene que haber oxígeno implicado. Acá no tenemos oxígeno, sino que tenemos magnesio. Fíjate bien, acá está titanio, titanio, sale. Y magnesio entra en la relación que tenía. ¿Qué tipo de reacción es? Desplazamiento. Perfecto, desplazamiento entre metales a partir de una sal. El magnesio, que es más activo, desplaza al titanio, que es menos activo de la sal. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es balancear la reacción. Tenemos uno de titanio, uno de titanio, uno de magnesio, uno de magnesio. Pero acá tenemos 2 de cloro y acá tenemos 4 de cloro. Entonces, para balancear, podemos poner un 2 aquí y un 2 aquí. ¿Para qué? Tenemos 2 de magnesio, 4 de cloro y 2 por 2, 4 de cloro. Ahí ya se balancea la reacción. ¿Se entendió cómo se balanceó la reacción? Sí. Perfecto.
Vamos entonces a hacer el ejercicio. Bueno, volvemos a leer nuestro ejercicio. El titanio se obtiene por una reacción de desplazamiento simple, Ferolo en el ejercicio decía desplazamiento simple de metal, entre el cloruro de titanio 4 y magnesio fundido a altas temperaturas que oscilan entre 950 y 1150 grados Celsius. Si en cierta operación industrial, ojo con lo que dice, si en cierta operación industrial 35,4 toneladas de cloruro de potasio, tenemos como dato 35,4 toneladas de cloruro de titanio con 11,3 toneladas de magnesio para producir 7,91 toneladas de titanio. Y pregunta cuál es el rendimiento operativo. Fíjense bien. El ejercicio lo que me da es lo siguiente. Con 35,4 toneladas de cloruro de titanio, me formó 7,91 toneladas de titanio, más con 11,3 toneladas, me formó también lo mismo. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es determinar teóricamente cuánto tenía que haberse formado, porque la información que me da es el valor real. Esto es lo que se formó. Entonces nosotros teóricamente vamos a ver cuánto se tenía que haber formado. Empezamos. Primeramente, vamos a pasar esto a gramos, porque necesitamos que pasemos a gramos para poder relacionarnos con el peso atómico. Primero hacemos un cálculo auxiliar donde quitamos los pesos atómicos. Vamos a quitar el peso atómico del cloruro de titanio. Titanio pesa 47,88 UMA. Multiplicado por 1, porque tengo solamente 1, me da 47,88 UMA. Cloro pesa 35,45 UMA. Multiplicado por 4, ¿cuánto me da? 25,45 por 4 me da 141,8 UMA. O la cachorra, más 47,88 me da 189,68 UMA. Que pasado esto a gramos, sería 189,68 gramos por mol. Magnesio, ¿cuánto pesa? Y titanio ya tenemos el peso, que sería 47,88 gramos por mol. Magnesio el ejercicio no nos dio, ¿verdad? Porque no necesitamos luego. No, sí vamos a necesitar, ¿cierto? Vamos a necesitar. Entonces, ¿cuánto es el peso atómico del magnesio? A ver si me ayudan. $24,31 me dice acá internet. Entonces, magnesio pesa 24,31 gramos por mol. Seguimos entonces. Vamos a partir de 35,4 toneladas de cloruro de titanio. Empezamos por ahí. 35,4 toneladas de cloruro de titanio por una tonelada, de cloruro de titanio tiene 1000 kilogramos de cloruro de titanio. Por 1 kilogramo de cloruro de titanio tiene 1000 gramos de cloruro de titanio. Y 1 mol de cloruro de titanio pesa 189,68 gramos de cloruro de titanio. Y según el ejercicio, 1 mol de cloruro de titanio me genera 1 mol de titanio. Entonces, 1 mol de cloruro de titanio me genera 1 mol de titanio. Y nosotros queremos masa.
Un mol de titanio pesa 47,88 gramos de titanio. Armamos nuestro factor de conversión para ir simplificando. Toneladas de cloruro de titanio. Simplificamos con toneladas de cloruro de titanio, kilogramos de cloruro de titanio con kilogramos de cloruro de titanio, gramos con gramos de cloruro de titanio, mol con mol de cloruro de titanio, mol de titanio con mol de titanio, y me queda gramos de titanio. Quien tenga calculadora me puede hacer lo siguiente: 35,4 por mil por 47,88 dividido 189,68. ¿Cuánto sale? ¿Nadie? 8,93. ¿Qué cosa? Me sale 8.935.847, no, 49, coma 85 gramos de titanio. Lo voy a pasar a toneladas. Sería dividido 1.000.000. En síntesis sería 8,94 toneladas. ¿Qué significa eso? Significa que 35,4 toneladas de cloruro de titanio me va a generar 8,94 toneladas de titanio. ¿Ok? Eso es lo que significa eso. Vamos a hallar ahora los 11,3 toneladas de magnesio. ¿Cuánto me va a producir? 11,3 toneladas de magnesio por... Nuevamente tengo que pasar eso a gramos porque acá en esta parte utilizamos gramos. Entonces, una tonelada de magnesio pesa 1.000 kilogramos de magnesio. Por 1 kilogramo de magnesio me produce 1.000 gramos de magnesio. Por, ahora sí, un mol de magnesio pesa 24,31 gramos de magnesio. Y ahora nos vamos a la estequiometría. Fíjense, 2 moles de magnesio me produce 1 mol de titanio. Entonces, 1 mol de titanio se produce gracias a 2 moles de magnesio. Y por último, 1 mol de titanio pesa 47,88 gramos de titanio. Armamos nuestro factor de conversión. Simplificamos. Unidades de medida iguales. Tonelada de magnesio con tonelada de magnesio, kilogramo con kilogramo de magnesio, gramo con gramo de magnesio, mol con mol de magnesio, mol de titanio con mol de titanio, y me queda gramos de titanio. Metiendo todo esto en la calculadora, ¿cuánto me saldría? Sería 11,3 por 1.000 por 47,88 dividido 24,31 y otra vez dividido por 2. Yo estoy haciendo en mi computadora, por eso me da ese resultado. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto les sale a ustedes?
11 millones, dice René Ramírez, 11 millones. $128,013,16 gramos de titanio, que cuando pasamos a tonelada, que sería dividido 1 millón, sería 11,13 toneladas de titanio. Significa que con 11,3 toneladas de magnesio se podría formar como máximo 11,13 toneladas de titanio. Entonces, fíjense ustedes, con 35,8 toneladas de cloruro de titanio, yo puedo obtener 8,94 toneladas de titanio. Mientras que con 11,3 toneladas de magnesio, yo puedo conseguir 11,3 toneladas de titanio. ¿Cuál es la cantidad máxima entonces de titanio que podemos conseguir? ¿11,3 o 8,94? ¿Cuánto? $8,94. 8,94 es lo máximo que puedo conseguir de titanio, porque ya se me va a consumir todos los 35,4 toneladas de titanio. En síntesis, teóricamente, con 35,4 toneladas de cloruro de titanio y 11,3 toneladas de magnesio, como máximo yo puedo conseguir 8,94 toneladas de titanio. Este es mi valor teórico. Si fuese ideal, entonces la reacción que decía cloruro de titanio más magnesio me produce titanio más cloruro de magnesio. Acá teníamos 2, acá teníamos un 2. Entonces, si fuese ideal, 35,4 toneladas de esto con 11,3 toneladas de esto me pro... Aquí. Mal ya me fue. $35,4 toneladas de esto y 11,2 toneladas de esto me tendría que producir 8,94 toneladas de titanio. Pero según el ejercicio solamente me produce ¿cuánto? 7,91. Entonces, este 7,91 toneladas es el valor real, mientras lo que nosotros hallamos es el valor teórico, porque según la teoría, según los ejercicios de la teoría, es eso lo que se tenía que formar, pero solamente se formó 7,91 toneladas. Entonces lo que nos pide es hallar el rendimiento. ¿Cómo es el rendimiento? Rendimiento se halla de la siguiente manera: valor real sobre valor teórico por 100. Entonces, rendimiento es igual. Valor real es lo que le salió a ellos en la parte industrial, 7,91. 7,91 toneladas. Valor teórico es lo que nos sale a nosotros según la teoría, 8,94. Dividido 8,94 toneladas. Todo esto multiplicado por 100. Entonces, 7,91 dividido 8,94 multiplicado por 100, entonces tuvo un rendimiento de 88,8
0,48% de rendimiento. Significa que del total que tenía que ser 100%, solamente se obtuvo un rendimiento de 88,5%. ¿Se entendió esta parte? ¿Cómo se halla el rendimiento? Sí, profe. ¿Todos entendieron o solamente René? Se entendió, profe. Perfecto. Si entendieron todo, entonces iremos al siguiente ejercicio. ¿Estamos? Siguiente y último ejercicio. Después ya van a meterse ustedes en su cuestionario. Sería el número 6. De hoy en 8 ya estaríamos dando reacciones tipo redox. ¿Ok? Dice el ejercicio número 6. En la fermentación del mosto de uva, la glucosa... Ay, aquí le pisa el perro, perdón. En la fermentación del mosto helado, la glucosa se convierte en etanol y en anhídrido carbónico según la siguiente reacción. Glucosa se descompone en 2 moles de metanol, más 2 de anhídrido carbónico. ¿Okay? Eso sería directamente la reacción. Si suponemos que en condiciones normales de presión y temperatura, cuando habla de condiciones normales de presión y temperatura, recordemos que un mol de gas equivale a 22,4 litros, ¿sí? La densidad del etanol es 0,789 gramos por ml. Nos está dando la densidad. Densidad entonces del etanol era 0,789 gramos por ml. ¿Cuántos mililitros nos piden ml de alcohol y de dióxido de carbono pueden obtenerse a partir de 1 kilogramo del azúcar? Bueno, primeramente nos pide ml, o sea, volumen de alcohol que se puede obtener. Y luego nos dice, y también ml, nos pide el ml de etanol, de CO2 que se puede formar a partir de 1 kilogramo de azúcar. Este directamente es haciendo lo siguiente nada más. Primeramente vamos a quitar el peso atómico del azúcar. En este caso, de la glucosa. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Carbono pesa 12,01 UMA. Hidrógeno pesa 1,01 UMA. Oxígeno pesa 16 UMA. Multipliquemos por la cantidad que tenemos. Tenemos 6 de carbono, tenemos 12 de hidrógeno y tenemos 6 de oxígeno. Entonces, 12,01 por 6 me da 72,06 UMA. $12 por 1,01 me da 12,12 UMA. Y 6 por 16 me da 96 UMA. Sumado sería 12,12 más 72,06. 180,18 UMA. Que pasando a gramos por mol sería 180,18 gramos por mol. Este es de glucosa. Vamos con el etanol. Etanol sería C2H5 o H. Tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno. Carbono tengo 2, hidrógeno tengo 5 más 1, 6, oxígeno 1.
12,1, 1,01, 16. Acá me da 16, acá me da 6,06, acá me da 24,02. Sumado sería 24,02 más 24,02 más 6,06 más 16. Me da 46,08 gramos por mol de etano. Ya tenemos el peso molecular. Y del CO2, vamos a ver si necesitamos. Igual lo vamos a quitar, CO2. Carbono, tengo 1 por 12,01 me da 12,01. Oxígeno, 2 por 16 me da 32. Sumado me da 44,01 gramos por mol. Y ahí tenemos ya. Bueno, tenemos 1000 gramos de glucosa. Un kilogramo es 1000 gramos, ahora 1000 gramos de glucosa. Ya directamente gluc nomás le voy a poner. Sabemos que un mol de glucosa pesa 180,18 gramos de glucosa. Nos fijamos, un mol de glucosa me generó 2 moles de etanol. Entonces, un mol de glucosa me generó 2 moles de etanol, y etanol voy a representarlo así. De etanol lo representaré como ETOH, ¿ok? ETOH por un mol de etanol. Me pide el ejercicio cuántos ml, y sabemos que como me hizo el ejercicio en condiciones normales de presión y temperatura, un mol de etanol equivale a 22,4 litros de etanol. ¿Por qué esto? Porque esta condición que me está hablando, el ejercicio claramente me dijo que era en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte, verdad? Esperen un ratito. Me olvidé de mi densidad. ¿En qué parte está mi densidad? Sí. Sí, perfecto. Acá quiero que tengan en cuenta lo siguiente. El etanol no es un gas. Acá esto es líquido y esto es gaseoso. ¿Ok? Entonces, el etanol es un líquido, mientras que el CO2 es un gas. Entonces, en este punto, en vez de usar ese 22,4 litros, haremos lo siguiente. Un mol de etanol, ¿cuánto pesa? Un mol de etanol pesaba 46,08 gramos de etanol. Y por último, según la densidad que nos dio, un ml de etanol pesa 0,789 gramos de etanol. Ahí está, ahí sí nos va a salir el ejercicio. Armamos nuestro factor de conversión. A ver si alguien que tiene calculador me puede ayudar. Simplificaremos los siguientes. Gramo de glucosa con gramo de glucosa, mol con mol de glucosa, mol de etanol con mol de etanol, gramo de etanol con gramo de etanol, y me queda ml de etanol, ¿sí? Entonces, 1000 por 2 por 46,08 dividido paréntesis 180,18 por 0,789, ¿cuánto me da?
A las 6. ¿Qué tal tu pintura? ¿Ya te manchaste toda tu ropa? 648,27. 648,27 ml de etanol. Entonces, con la fermentación de 1 kilogramo de metanol, de glucosa, digo bien, se obtiene 648,27 ml de etanol. Ya hicimos la primera parte, pero ahora tenemos que hallar los ml de CO2 que se formó. Nuevamente partimos de 1000 gramos de glucosa. 1000 gramos de glucosa por 1 mol de la glucosa, vimos que pesa 180,18 gramos de glucosa por, y nos vamos a nuestra fórmula. Vemos que 1 mol de glucosa me generó 2 moles de anhídrido carbónico o CO2. Entonces, 1 mol de glucosa me generó 2 mol de anhídrido carbónico. Y 1 mol de anhídrido carbónico, no, ese era de la clase pasada. 1 mol de CO2. Acá sí aplicamos ese de condiciones normales de presión y temperatura, en donde 1 mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura equivalía a 22,4 litros. Entonces, 1 mol de CO2 equivale a 22,4 litros de CO2. Pero ¿qué pasa? El ejercicio me pide en ml. 1 litro de CO2 tiene 1000 ml de CO2. Ahí armamos nuestro factor de conversión para ir simplificando y dejar la unidad de medida que nosotros necesitamos. Entonces, gramos de glucosa se simplifica con gramos de glucosa, mol con mol de glucosa, mol de CO2 con mol de CO2, litro de CO2 con litro de CO2, y me queda ml de CO2 porque el ejercicio me pide en ml, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me sale eso? El que tiene calculadora, por favor. Sería 1000 por 2 por 22,4 por 1000 dividido 180,18. ¿Cuánto me sale? $248,640,24. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? De mililitros de CO2. Mililitros de CO2. CO2. En síntesis, con 1 kilogramo de glucosa se obtiene 648,27 mililitros de etanol. Y también se obtienen 248.640,24 mililitros de anhídrido carbónico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue la diferencia en este ejercicio? Que nos dio densidad. ¿En dónde utilizamos la densidad? Utilizamos para hallar los ml de etanol que teníamos porque nuestro etanol era líquido. ¿Ok? Y ¿dónde utilizamos la condición normal de presión y temperatura? Utilizamos en este punto en donde sabemos que 1 mol de gas es a 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Ven cómo mezcló densidad y la condición normal de presión y temperatura para hallar a partir de una reacción de estequiometría de reacción la cantidad de ml que estaba pidiendo el ejercicio? Fíjense ustedes, esta facilidad de que tenga ya los factores o los coeficientes estequiométricos no va a estar en el examen. Ustedes tienen que balancear. ¿Ok? ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profe. ¿Todos entendieron, chicos? Sí, profe. Perfecto.
Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Yo voy a alzar la pizarra ahora para que ustedes puedan tener para hacer sus ejercicios del cuestionario. Y tienen aproximadamente hasta las 11:30 de la noche para hacer el cuestionario. No hay apuro. Si quieren hacerlo ahora, lo hacen ahora. Y por favor, si lo hacen de forma individual. Nada de ir copiándose, porque sabemos que estamos en el cursillo y esta vez es todos contra todos. ¿Les parece? Sí, profe. Perfecto. Profesor Nicolás, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Perfecto. Ya concluye así la clase. Yo le alzaré la pizarra en la plataforma para que puedan tenerlo como para poder hacer el cuestionario, que se habilita a partir de las 18 horas. Correcto, profe. Dale. Estamos, chicos. Muchísimas gracias por asistir, por más que haya sido feriado. Y nos estaremos viendo la próxima clase para hacer la clase